Llevan años escuchando mensajes de la Biblia. Les parecen muy interesantes, les gusta lo que dice la Biblia. Buscan a Dios cuando tienen problemas, pero cuando lo resuelven se olvidan de Dios. Hay muchas personas así en todo el mundo. Y oro para que un día podamos entender la diferencia entre estar en el camino con Jesús y junto a Él. Hay una gran diferencia entre ser discípulo de Cristo y simplemente un creyente. Hay una diferencia. Oro para que entiendan que Dios quiere usar sus vidas. Oro para que entiendan que hay mucho más de lo que la religión les ha mostrado, para que un día tomen la decisión de meterse al camino, seguir las pisadas de Cristo y dejar que Él los use como instrumentos poderosos en sus manos. Oro para que se conviertan no solamente en simples creyentes, sino en discípulos de Jesús. Jesús mencionó muchas diferencias entre un discípulo y un creyente. En Juan capítulo 8, verso 31, Él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los creyentes son personas que solo creen, que confían en cierta manera en Jesús, pero no permanecen en la palabra de Jesús, no la obedecen. Son oidores olvidadizos, escuchan y luego olvidan, no ponen en práctica y normalmente su vida no cambia. Pero los discípulos son diferentes, ellos permanecen en las palabras de Cristo. Ellos aman la Escritura, ellos la ponen por obra y al poner por obra la Biblia, su vida comienza a ser transformada. Hay una diferencia entre saber el versículo que dice: ama a tus enemigos, y amarlos verdaderamente. Hay una diferencia entre conocer versículos que digan adora a Dios en espíritu y en verdad, y realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay mucha diferencia entre simplemente conocer Escritura que practicarla. Los creyentes conocen Biblia, pero no la viven, mientras que los discípulos se esfuerzan por ponerla por obra. Por eso Jesús dijo: el que permanece en mi palabra, esos son verdaderamente mis discípulos. Y existen muchas diferencias más. En Lucas capítulo 14, verso 24, Jesús dijo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un creyente simplemente cree, pero no está dispuesto a llevar su cruz. Es decir, no está dispuesto a morir a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Si tiene que elegir entre hacer lo correcto versus hacer lo conveniente, elige hacer lo conveniente, porque no está dispuesto a renunciar a nada, no está dispuesto a negociar nada. Solo quiere un Dios que lo bendiga, pero no un Dios a quien obedecer. Pero el discípulo es diferente. Es aquel que entiende: Cristo murió por mí, ahora yo viviré para Cristo. Tomaré mi propia cruz y seguiré en pos de Él. Estoy dispuesto a sacrificarme para hacer la voluntad de Dios, a morir a mí mismo, para que Cristo se perfeccione en mí. Hay muchas diferencias, Jesús las conocía. Y por eso cuando Él resucitó, les dijo a sus discípulos: vayan por las naciones, Mateo 28, 19 al 20, e id por todo el mundo y hagan discípulos. Jesús no nos pidió que vayamos por las naciones a ser creyentes. Nos pidió que vayamos por las naciones y levantemos discípulos para Jesús. Gente que se pone en el camino y sigue las pisadas de Cristo, obedece, ama y sirve a Dios con todo su corazón. Oro para que muchos den ese paso hoy. Oro para que muchos entiendan que cristianismo es compromiso con Jesús. La Biblia dice en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 6: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y entonces Dios dice: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Cristianismo
Es compromiso. Es compromiso verdadero. Oro para que entendamos esto y para que nos convirtamos siempre en discípulos de Jesús. Ahora, si tú crees verdaderamente, inevitablemente con el tiempo te volverás un discípulo. Si tú amas verdaderamente a Jesús, inevitablemente con el tiempo te volverás un discípulo de Jesús. Porque Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará.